La última ocasión estuvimos hablando de la introducción del libro con los primeros 3 versículos que aparecen allí y veíamos 3 verdades fundamentales acerca de esta revelación. Primero, que esta revelación tiene un origen divino y un propósito pastoral, es decir, Apocalipsis procede de Dios, es dado a Jesucristo, quien la comunica a su siervo, el apóstol Juan, que aparece acá, y su propósito es edificar, advertir y consolar a los siervos en su caminar. Ese es el propósito del libro de Apocalipsis. Pero también veíamos, en segundo lugar, que esta revelación es dada mediante símbolos y un testimonio fiel, que quiere decir que este libro tiene 2 matices que debemos tener en cuenta. Uno es que es un lenguaje altamente simbólico, lo que se conocía en el primer siglo como apocalíptico, pero también que sea de un testimonio fiel quiere decir que es un libro profético, es decir, tanto los símbolos como el testimonio fiel que va a dar Juan de lo que vio y oyó es lo que nos va a ayudar a que se cumpla ese propósito de advertir, edificar y consolar a los siervos del Señor. Pero en tercer lugar, ahí en el verso 3, veíamos la bienaventuranza para los obedientes, porque nos dice que la lectura, la audición y la obediencia a este libro trae bendición. Y el llamado del Señor es a guardar las palabras de este libro que se sustentan con urgencia. El tiempo está cerca. Así que con esto en mente, mis hermanos, el día de hoy he querido titular a este sermón "Desde el trono a nosotros, una salutación gloriosa", porque lo que vamos a encontrar de aquí en adelante es el desarrollo ya del libro como tal, y vamos a darle inicio con estos versículos, el 4, el 5 y el 6, y vamos a analizar allí 4 elementos importantes que nos van a ayudar a entender el resto del libro también, además de lo que ya hemos venido estudiando. Así que, en primer lugar, mis hermanos, en el versículo número 4 dice lo siguiente: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En este versículo, en la primera parte, encontramos lo que va a ser la primera idea que quiero compartir en esta mañana, y es hablar un poco de los destinatarios del mensaje. Habiendo considerado entonces, mis hermanos, lo que pudiéramos llamar el prólogo del versículo 1 al 3, ahora iniciamos el cuerpo principal del libro, y es que comienza allí en el versículo 4 y se extiende hasta el capítulo número 22. Y aunque los capítulos 2 y 3, si alguno ha leído el libro de Apocalipsis, que espero que todos, hablan de la iglesia y se dirigen específicamente a las 7 iglesias en Asia, el error que algunos han cometido es creer que el propósito del libro solamente se dirige en esos 2 capítulos a las iglesias, cuando es los 22 capítulos los que están dirigidos a las iglesias del Señor. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, que es la manera en la que cierra el libro. Miren conmigo allí. Apocalipsis capítulo 22. Miren el verso 16, el capítulo 22 es el último capítulo, ya se está cerrando el libro, y nos dice el verso 16: Yo, Jesús, he enviado mi ángel. Ahora, si no cerró el capítulo 1, usted puede ver que en el versículo 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel, a su siervo Juan. Y va a Apocalipsis 22, 16 y vuelve y dice lo mismo: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. ¿En dónde? En las iglesias. Entonces noten cómo el propósito del libro de Apocalipsis siempre es dirigirse a las iglesias. Esta afirmación entonces confirma que todo el libro de Apocalipsis, que toda la revelación está destinada al pueblo de Dios reunido en iglesias locales, porque por eso la palabra iglesias en plural
nos deja ver que no está hablando de la iglesia universal, sino está hablando de iglesias específicamente. Ahora, el mensaje profético del Apocalipsis no se limita solamente a un grupo de iglesias en un periodo concreto, sino que más bien está dirigido al cuerpo de Cristo a lo largo de la historia, a todas las iglesias locales que domingo a domingo, que año a año, siglo tras siglo, se han conformado, perseveran en la verdad y son el cuerpo del Señor Jesucristo. Está dirigido entonces a todos ellos, y el Señor Jesús, como cabeza de la iglesia, habla a su cuerpo congregado, exhortándolo, consolándolo y preparándolo para perseverar en medio de la oposición y guerra espiritual que hay. Y aunque el Apocalipsis tiene elementos literarios propios del género apocalíptico, como la alta simbología que vamos a estar estudiando, pero también visiones, cifras y demás que tienen un lenguaje profético, no deja de ser también una carta en donde en el capítulo 1, versículo 4 se nos dice quién la escribe: Juan. Una carta que también tiene unos destinatarios específicos, nos dice el verso 4, a las 7 iglesias que están en Asia. Pero también eso nos deja ver que hay un saludo característico de las cartas en las epístolas del Nuevo Testamento. ¿Cuál es? Gracia y paz. Muy bien, es un saludo. Ahora, los destinatarios se identifican en Apocalipsis 1:4. Dice Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, esa región de Asia de la que está hablando el libro corresponde a lo que nosotros conocemos actualmente como Turquía. Y usted puede llegar a su casa o más tarde revisar cuál es esa región, porque nos ayuda a ubicarnos un poco más y a ver cuál era el lugar al que el Señor les estaba enviando este mensaje particular. Y aunque el versículo 1, miren conmigo ahí capítulo 1, versículo 1, había mencionado que la revelación era para los siervos de Jesucristo, ¿recuerdan? Ahora Juan escribe directamente a las iglesias. Ahora, esto no es una contradicción. No es que esté diciendo, voy a hablarle a todos los siervos y también a las iglesias, sino que más bien los siervos de Cristo son precisamente aquellos creyentes que forman parte activa de las iglesias locales. Para el Señor Jesucristo no hay cristianos sin iglesia, no hay cristianos sin cuerpo de Cristo. Y por eso el mensaje no es a individuos, sino a las iglesias que en este sentido son los mismos servidores del Señor Jesucristo. Ahora, el Nuevo Testamento, mis hermanos, no solamente Apocalipsis, no contempla una fe cristiana individualista, como hoy día algunos creen. Una fe que está desconectada del cuerpo de Cristo. La vida cristiana, mis hermanos, está indisolublemente ligada a la comunidad del pacto, a la iglesia del Señor Jesucristo. Los creyentes son llamados, por ejemplo, en las Escrituras, a perseverar juntos, a edificarse mutuamente, a resistir al enemigo unidos como iglesias locales. Y esta dimensión eclesial va a ser clave, mis hermanos, para comprender el Apocalipsis. Y por eso es muy importante que veamos esto en este momento, porque cada símbolo, cada visión, cada cifra, cada revelación que ustedes encuentren en el libro del Apocalipsis va a ir dirigida a iglesias locales que luchan con el pecado, que luchan contra Satanás, que luchan contra el mundo y que requieren de esta verdad para mantenerse firmes, confiados y esperanzados en el Señor. Y aunque en ese tiempo, mis hermanos, existían más de 7 iglesias en Asia, porque por ejemplo, en ese tiempo estaba Colosas, a la cual Pablo le escribe la carta de los Colosenses, o existía otra iglesia llamada Hierápolis también, y existían muchas otras más. Uno se pregunta entonces, ¿por qué el Señor escoge solamente esas 7? Pero lo que vamos a ver desde ya es que el número 7 tiene un significado simbólico. Así que los números que ustedes van a encontrar de aquí en adelante van a tener una relación importante con el significado de esos números en la misma Escritura. Y es que en la Escritura el 7 va a representar plenitud, va a representar totalidad y va a representar cumplimiento. Por ejemplo, lo vemos en los 7 días de la creación, una creación perfecta y completa. Podemos verlo, por ejemplo,
en los 7 años sabáticos, o en el mismo Shabbat cada 7 días, o el jubileo tras 7 ciclos sabáticos, o las 7 vueltas de Jericó. Miren, por ejemplo, allí en Josué, capítulo 6, lo que dice. Josué, capítulo 6, versículo 3 y 4. Dice allí: rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. ¿Y qué pasó cuando hicieron todo eso? Los muros cayeron, es decir, obedecieron completamente al mandamiento del Señor. Esa es la idea de lo que nos está presentando allí. Y esos 7 que constantemente van a aparecer en las Escrituras nos van a explicar eso. Así que cuando nos habla de 7 iglesias, allí en el versículo número 4 en Apocalipsis, nos está haciendo referencia a que esas iglesias representan la plenitud o la totalidad de todas las iglesias locales. Entonces, incluso por ejemplo en Levítico se menciona la aspersión de la sangre 7 veces. Y hay muchos otros eventos que nos hablan de el número 7. Pero estas 7 iglesias, por tanto, representan a la iglesia completa de Cristo, que está conformada entre su primera y segunda venida. Es decir, todo ese periodo, esas 7 iglesias van a representar cada iglesia local. Así que cada mensaje a las iglesias termina, por ejemplo, con la exhortación: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que vamos a encontrar que estas 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia, Laodicea, son iglesias que existieron, son iglesias reales, pero son iglesias que al mismo tiempo están representando al resto de las iglesias. Y ese es el mensaje que el Señor nos quiere dar. Miren, por ejemplo, ahí en Apocalipsis, capítulo número 2, cuando le habla a una iglesia que sabemos que existía, porque en Hechos se nos habla de la iglesia en Éfeso, porque Timoteo era el pastor de la iglesia en Éfeso cuando Pablo le escribe la carta primera y segunda de Timoteo. Pero por eso, por ejemplo, en el verso 1 dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Nota que otra vez 7. Entonces, cuando lleguemos allí vamos a interpretar esto. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto. ¿Pero a quién le está hablando? A la iglesia de Éfeso. Pero miren cómo termina esa porción en el verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice ¿a quién? ¿A la iglesia de Éfeso? A las iglesias, ¿notan? Entonces lo que vamos a encontrar desde ya es que esas iglesias eran reales, existían, pero al mismo tiempo eran la representación, el número 7, de la plenitud de todas las iglesias locales. Eso es importante, porque lo que Cristo le va a decir a una iglesia, se lo va a decir a todas las iglesias. Y estas cartas van a abordar las virtudes, las luchas, los desafíos de cada congregación. Y a través de ellas el Señor va a hablar a las iglesias de todas las épocas. Por lo tanto, mientras más vayamos avanzando en el libro, más tenemos que ver, por ejemplo, cómo nuestra iglesia local de Fontibón, el Señor le está hablando a través de esa revelación. Y cómo debemos guardarnos de lo que pasaba en Éfeso, de lo que pasó en Esmirna, de lo que pasó en Pérgamo, porque a nosotros también nos puede pasar. Y tenemos que perseverar porque el mensaje ha sido dado a la plenitud de las iglesias locales en todos los tiempos, en todas las edades, hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez. Así que el libro de Apocalipsis, mis hermanos, no es ajeno a nuestra iglesia. No es ajeno a nuestra congregación y más bien está dirigido a la iglesia local que usted y yo integramos. Cristo le habla a través de esta carta, no la ignore, recíbala con fe, con obediencia y con esperanza, porque ese es el propósito de la carta. Y aún si usted no hace parte de una iglesia local, yo le diría, si es un verdadero creyente, ¿qué espera para ser parte de una iglesia? Pero así entonces, volvamos a Apocalipsis capítulo 1, ya vimos a quiénes está destinada esta carta. Vamos a ver en segundo lugar
el deseo expresado al pueblo de Dios. Aquí hay un deseo, aquí hay una oración, acá hay una manifestación visible de algo que Juan el apóstol quiere que sepamos, pero que alguien que está detrás de Juan, que ya vamos a ver quién es, también quiere para las iglesias. Y es que la salutación que aparece, salutación es saludo, entonces la salutación en Apocalipsis incluye una oración muy importante y muy pequeña: gracia y paz a vosotros. Y estas palabras que se encuentran en muchas epístolas del Nuevo Testamento, mis hermanos, no son una mera fórmula de cortesía, no son un cliché como a veces de pronto se suelen utilizar ciertas frases entre nosotros, sino más bien es una bendición que encapsula el mensaje del Evangelio y es un deseo que los apóstoles querían transmitir y expresar a cada uno de los creyentes a los cuales les estaban escribiendo. Pero pensemos un momento en la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Y la gracia de Dios, pudiéramos decir, es el favor redentor e inmerecido, porque siempre la gracia en ese sentido va a tener que ver con la salvación. Aún lo que algunos teólogos llaman como la gracia común, si algunos saben qué es como esa manifestación de la bondad del Señor a lo largo de todo el mundo, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, pero tiene el propósito ¿de qué? De que se arrepientan y crean en el Señor, porque si no tuvieran aire para respirar no vivirían y no tendrían la oportunidad de arrepentirse y creer en el Señor. Entonces, en ese sentido, la gracia es un favor redentor e inmerecido. Y esa es la primera petición aquí, que la gracia esté sobre los lectores, que la gracia sea ese favor que aunque no se merece, sea otorgado a pecadores indignos. Y se manifestó plenamente en la venida de Cristo y su obra redentora en la cruz. Y a través de esa gracia, hermanos, todos los beneficios salvadores de la obra de Cristo son aplicados a los elegidos de Dios. Todo eso lo podemos contener allí. Toda la salvación es una obra de gracia divina. La regeneración, la justificación, la santificación, la preservación, la glorificación final, nada de eso depende de nuestras obras. Todo eso depende de la gracia de Dios. Necesitamos la gracia para ser salvos. Necesitamos la gracia para perseverar en la fe. Necesitamos la gracia para resistir en medio de las pruebas y en medio de la tentación. Y Apocalipsis, que es un libro dirigido a los creyentes que enfrentan persecución, resalta esa gracia presentándose de esta manera, porque es lo que van a necesitar los creyentes, es lo que vamos a necesitar las iglesias locales. Pero también nos dice paz. Y la paz de la que está hablando no es un estado sereno, no es un estado de tranquilidad solamente, sino que la segunda petición del apóstol Juan es que la paz de Dios esté sobre los creyentes. Y Romanos 5:1, por ejemplo, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y miren lo interesante de que hasta el orden de las palabras es importante. Primero gracia, luego paz. Primero Dios nos salva y nos otorga todas estas bendiciones y después vamos a tener paz y reconciliación con el Señor, porque eso es lo que significa la palabra paz. La segunda petición es que la paz de Dios esté sobre nosotros y esta paz es el resultado de la reconciliación con Dios. El conflicto y la enemistad con Dios han cesado. Ya no somos enemigos de Dios, ahora hay paz. Sin embargo, la salvación también va a introducir un nuevo conflicto, la lucha contra el mundo, contra la carne y contra el diablo, lo que en las Escrituras se llama la guerra espiritual. Y por eso algunos teólogos han dicho que Apocalipsis es la guía de la guerra espiritual. No solamente lo que dice Pablo en Efesios 6, sino que es la ampliación de este mensaje, porque nos va a dar armas en todos los sentidos para luchar de esta manera. Ahora, el Señor Jesús advirtió esta realidad. Juan 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es decir, que aunque la paz con Dios es un hecho real para nuestras vidas, la vida cristiana sigue marcada por pruebas y oposición. El mundo odia a los discípulos del Señor porque ya no pertenecen a este mundo, pero aún así están en el mundo. Pero Juan
había dicho en las palabras del Señor: la paz os dejo, mi paz os doy, y yo no os las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Así que esta paz, mis hermanos, no es una certeza interior simple, sino es una certeza y una convicción y un descanso en la soberanía y fidelidad de Dios, porque nada nos podrá separar del amor de Dios, porque ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del Señor. Así que vamos a permanecer firmes en medio de la adversidad, y eso ya nos va a mostrar el tono de la epístola de Apocalipsis. El término paz también puede verse como una alusión al shalom del Antiguo Testamento. Entonces los judíos se saludaban así, shalom, que significa paz, y es un concepto que abarca una reconciliación espiritual, pero también un bienestar físico y espiritual en relación con Dios. Es estar bien en todas las áreas. Entonces es un saludo que noten que no es vano, sino que tiene un contenido muy precioso y profundo que va a hacer que ellos sepan cuál va a ser el tono de la carta que se les está escribiendo. Así que la gracia y la paz, si quisiéramos resumirlo, es el resumen de todas las bendiciones del Evangelio. La expresión gracia y paz a vosotros resume los beneficios del Evangelio. Es una oración para que la obra redentora de Cristo se aplique a la vida de los creyentes en medio de sus luchas. La gracia que salva y capacita, pero la paz que sostiene y fortalece. Y ese es el saludo que encontramos entonces aquí. Ahora, en tercer lugar, vamos a hablar de la identidad trinitaria del remitente, porque resulta que Juan está escribiendo, pero hay alguien que le está diciendo que escriba, y es el que realmente quiere comunicarse con las iglesias. Así que hasta este momento ya vimos quiénes son los destinatarios, vimos ese saludo especial, pero también veamos la identidad trinitaria del remitente, porque nosotros no somos los que producimos esa gracia ni esa paz. Nosotros podemos consolarnos, pero no nos consolamos en nuestros méritos o en nuestro ánimo, sino en Cristo, en Dios, en sus promesas, en su palabra. Y esa es la verdadera gracia y paz. Entonces nosotros no producimos esa gracia ni esa paz. Estas nos son otorgadas desde fuera de nosotros. Y Juan afirma que la gracia y la paz provienen ¿de quién? De la Trinidad. Miren conmigo el texto. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz de vosotros del, ese del, está conectando y está diciendo que el que está deseando esto, el que les está otorgando esto, aunque él también unido en su espíritu con esta verdad, es del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dejémoslo hasta ahí. Ese es el remitente trinitario de la carta, y esa es la identidad de el gran Dios de las Escrituras. La descripción del Padre, miren, ahí en el versículo 4 dice: del que es y que era y que ha de venir. Ahí está hablando de la primera persona de la Trinidad, el Padre. Esta es una descripción del Padre y está subrayando su eternidad. Está subrayando algo que en el Antiguo Testamento Él reveló a Moisés, su nombre: yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el que no cambia. Es aquel que ha existido desde la eternidad pasada, que está presente con nosotros en el tiempo actual y que existirá por siempre. Esta afirmación expresa la autoexistencia de Dios, su eternidad, pero también su fidelidad constante para otorgar gracia y paz. Su presencia entonces inmutable, por ejemplo, es fuente de consuelo para el creyente, porque Dios ha estado, Dios está y Dios estará con su pueblo, y Él no cambia, no se cansa, no planea otra cosa, no falla tampoco, es eterno, es inmutable, es soberano. Ningún enemigo ni el paso del tiempo puede borrar su presencia, su poder, más aún su vida.
Y como Dios es eterno, entonces, hermanos, la gracia y la paz que Él concede tampoco tendrán fin. Por eso se presenta de esa manera, para que haya consuelo en los cristianos. Ahora, después nos habla de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. La mención del Espíritu utiliza la expresión los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, si yo interpreto esto sin tener en cuenta lo que hemos venido estudiando, entonces diría que hay 7 espíritus. Pero sabemos que no es así porque el lenguaje de Apocalipsis es simbólico y basado en el número 7 que expresa plenitud, perfección, y aunque el término esté en plural, no alude a múltiples espíritus, sino al único Espíritu Santo en la totalidad de sus operaciones, en su trabajo perfecto y completo sobre su creación y especialmente sobre sus siervos, sobre sus iglesias. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 4, afirma claramente un solo cuerpo y un solo espíritu. En toda la Escritura, hermanos, el Espíritu Santo se presenta en singular como la tercera persona de la Trinidad. Así que no podemos pensar que este texto está hablando de 7 espíritus diferentes, sino más bien que esos 7 o la imagen de los 7 representan la plenitud del Espíritu Santo en sus múltiples obras. El Señor Jesús prometió, por ejemplo, en Juan 14, que el Espíritu vendría como consolador, convenciendo al mundo de pecado, de justicia, de juicio, edificando a la iglesia mediante consuelo, enseñanza, iluminación. El Espíritu está siempre delante del trono de Dios, dispuesto a ejecutar la voluntad en la expansión de su reino. Por eso el texto nos dice, y los 7 espíritus que están delante de su trono. Es decir, Él está dispuesto a hacer toda la obra. Él es el que aplica la salvación, Él es el que ilumina al creyente, Él es el que guía en toda verdad. Miren, por ejemplo, lo que hemos venido meditando acerca de Gálatas 5:22 del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas que evidenciamos en la vida cristiana provienen del Espíritu de Dios que está dispuesto a obrar para su propia gloria. Así que la imagen de los 7 espíritus es eso. Pero también, por ejemplo, en Zacarías, y quiero que vayan conmigo allí un momento, Zacarías capítulo 4, hay una alusión a esto, porque algo que vamos a estar viendo mucho en Apocalipsis es que el lenguaje que utiliza Juan, siendo un judío, va a ser del Antiguo Testamento, y el Señor va a coger todas esas figuras y esos eventos del Antiguo Testamento para mostrar la realidad del Nuevo Testamento. Miren conmigo entonces Zacarías, capítulo número 4, y por ejemplo, verso 1 y 2, dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces, Zacarías es un profeta, está teniendo una visión, y ustedes ven el número 7 y ya tienen que empezar también a relacionar. Ok, ¿por qué 7? Porque es algo perfecto, es algo completo. Miren el verso 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Pero esta parte, estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. ¿Dios tiene ojos? Entonces, hay algo, hermanos, que se llama los antropomorfismos. Morfo de forma, antropos de hombre. Es decir, la Biblia es revelada en un lenguaje humano para que nosotros entendamos estas verdades espirituales. Porque si nos dijeran otras cosas, no las entenderíamos, como le pasó a Nicodemo. El Señor Jesús le dice, si les digo cosas terrenales y no las entienden, mucho menos las van a entender en las cosas celestiales. Entonces Dios usa un lenguaje que nosotros podamos entender. Y los ojos del Señor no es que Él tenga 7 ojos, sino que Él mira todas las cosas y conoce todas las cosas a la perfección. Pero realmente lo que Zacarías nos está diciendo y nos está haciendo referencia es
a la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Así que cuando ustedes van a Apocalipsis y ven los 7 espíritus que están delante de su trono y han leído las Escrituras, ya saben que a veces se han utilizado este lenguaje para hablar del Espíritu de Dios. Entonces llegan acá y dicen, este es el Espíritu Santo, el perfecto Espíritu, el pleno Espíritu que está delante del trono, porque no hay ser humano y no hay espíritu humano que pueda estar delante del trono sin ser fulminado. Allí en el trono del Señor, como en la visión de Isaías, solamente está el Señor. Encima hay unos ángeles, a los lados también, pero no delante de Él. Él es el único que está en ese trono. Y allí vemos entonces al que es y que era y que ha de venir, pero a los 7 espíritus que están delante de su trono. Y ese es el punto entonces que encontramos aquí. La imagen del candelabro, o son las 7 lámparas, refuerzan entonces esta representación simbólica, porque piensen en dónde se ubicaba el candelabro en el Antiguo Testamento, en el templo. Y el templo estaba en un lugar llamado, el candelabro, perdón, estaba en un lugar llamado santo. El Espíritu proporciona la luz de la revelación divina a la iglesia también. El templo ya no es el templo de Salomón, ahora el templo es su iglesia. Y en el lugar santo está el Espíritu Santo iluminando, dando una luz perfecta. Lo que nosotros entendemos, mis hermanos, de la verdad, no la entendemos por nosotros, sino por el Espíritu de Dios que nos ilumina, que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos guía hacia toda verdad. Y su presencia ante el trono indica su disposición. Pero en tercer lugar, hermanos, en esta identidad del remitente trinitario, encontramos a la segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Y el Hijo es presentado con 3 títulos que reflejan su obra redentora. Nos dice el texto, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. El testigo fiel, mis hermanos, señala su función profética. Así como Juan es un apóstol y es testigo de lo que está ocurriendo, el Señor Jesús es el profeta perfecto y la revelación plena de Dios, y por eso se llama el testigo fiel, y está señalando esa función de revelar y de decir todo lo que el Padre le ha dado para decir. Cristo dio testimonio veraz de Dios en su vida ante las autoridades religiosas y civiles, incluso a costa de su vida. Es el testigo fiel porque su fidelidad contrasta con la inconsistencia humana. Él reveló con precisión el carácter y los planes del Padre. Como profeta, hermanos, su testimonio es fundamento del contenido profético de este libro, el cual también posee una estructura epistolar y apocalíptica. Entonces noten que él es profeta, pero dice el primogénito de los muertos, y esto está haciendo referencia a la resurrección del Señor, pero está señalando su función sacerdotal. Y es que Él fue el primero en resucitar, dar su vida a favor de los elegidos. Él fue el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. No vuelve a morir. Lázaro resucitó antes del Señor Jesús, pero Lázaro volvió a morir. Muchos santos resucitaron también de sus tumbas, pero volvieron a morir. El Señor no. El Señor resucitó con un cuerpo glorificado, el cual nunca más volverá a morir. Pero este título del primogénito de los muertos, hermanos, no se refiere solamente a un orden temporal, como a veces entendemos la palabra primogénito, sino también a su supremacía real. Es decir, Cristo está sobre todas las cosas, lo que nos dice Filipenses. Él fue exaltado hasta lo sumo. Él es el que se le ha dado toda autoridad, todo poder y todo dominio. Por ejemplo, miren conmigo Colosenses capítulo 1, vamos allí un momento. Colosenses capítulo 1. Acá también se utiliza la misma frase, Colosenses capítulo 1, versículo 18. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio,
el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces noten que los textos no nos están hablando de que Él fue el primero en ser creado o algo así como algunos grupos enseñan, sino más bien que Él es el príncipe. Él es el que está por encima de todo. Él es el que tiene toda herencia. Él es el que se le ha dado toda autoridad. Eso es lo que nos dice entonces Colosenses capítulo 1, versículo 18. Pero Juan parece que no está haciendo solamente referencia a Colosenses 1:18, sino que otra vez nos lleva al Antiguo Testamento y nos muestra algo que aparece allí. Quiero que vayamos a este texto también. Vamos a Salmo capítulo 89, al Salmo capítulo 89. Salmo 89, vamos a ver dos versículos aquí. Versículo 27, que está haciendo referencia precisamente a lo que estamos viendo en Apocalipsis y los títulos que se le están dando al Señor Jesús. Dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Y de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Ahora, si primogénito significara el primero en haber nacido, no diría el texto, yo le pondré por primogénito, porque no se puede poner a alguien por primogénito si ya es un primogénito. Pero más bien está haciendo referencia en el resto de las Escrituras también a esa potestad, dominio y autoridad que se le va a dar a alguien. Y en este caso, al que se le va a dar toda potestad y dominio es a Jesús, a nuestro Señor. Y eso nos lo dice Mateo 28, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es entonces el primogénito, pero de los muertos, porque ha resucitado y debido a esa resurrección, a ese cumplimiento perfecto de su obra, es que se le otorga todo poder y toda potestad. Y ese es el que está diciendo gracia y paz a vosotros. Pero el verso 37 ahí mismo en el Salmo 89 nos va a referir el tercer título que aparece allí. Miren, dice en el 89, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, Selah. Bueno, más bien el verso 27 y el verso 37 incluyen los tres títulos que estamos hablando. El verso 37 está el testigo fiel. El verso 27 vemos el primogénito, pero después dice el más excelso de los reyes de la tierra. Y si se acuerdan cuál era el tercer título que se le dio en Apocalipsis, van a ver la relación. El soberano de los reyes de la tierra. Acompáñenme otra vez a Apocalipsis capítulo 1. Allí nos dice, en el verso 5, y van a ver lo claro que es, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Ahora, si el testigo fiel alude a su función profética, si el primogénito de los muertos señala su función sacerdotal, el soberano de los reyes de la tierra, ¿qué señala? Su realeza. Y por eso Cristo es rey, sacerdote y profeta. Ahí están esos tres títulos. Y lo que señala su realeza es su señorío sobre toda la autoridad humana y sobre toda la creación. Ahora, piensen por qué el Señor les está diciendo esto a ellos. Porque aunque los emperadores romanos afirmaban dominio absoluto y rendición total delante de Él, Cristo es el Rey Supremo. Cristo es el Rey de Reyes, el emperador de emperadores, pudiéramos llamarlo, y su soberanía es suprema, todos los gobiernos están subordinados y esta verdad tenía que ofrecer consuelo a los creyentes perseguidos porque ya no tenían que decir solo César es el Señor, sino el Señor Jesús es el único Señor. Y es lo que vamos a ver en la carta de Apocalipsis, los reyes contra el Rey de Reyes y el Rey de Reyes se burlará de ellos porque nada pueden hacer delante de Él. Así que el Señor resucitado gobierna todas las cosas. Pero paremos un momento ahí.
Porque tal vez, no sé si les pasó, llama la atención el orden inusual de la mención de las personas de la Trinidad. O sea, normalmente en la Biblia es Padre, Hijo, Espíritu, que resalta el orden o la economía trinitaria en el tema de sus roles, de sus labores, de sus funciones. Pero en este caso vemos que no, primero va el Padre, luego va el Espíritu y luego va el Señor Jesucristo. Este orden es diferente al habitual, Mateo 28, 19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero lo que nos está enseñando este texto es acerca de la disposición del tabernáculo del templo. Ahora piensen un momento, porque Hebreos 9:24 dice que el templo en el Antiguo Testamento era figura de cosas celestiales. Ahora, en el lugar santísimo, ustedes acuérdense, en el lugar santísimo, ¿qué moraba? Estaba el propiciatorio, pero ¿qué moraba allí? La presencia del Espíritu de Dios. O sea, allí estaba la gloria de Dios sobre el propiciatorio, y eso representaba al Padre. Pero en el lugar santo, con el candelero de las 7 luces, ¿eso qué representaba? Al Espíritu Santo. Entonces salimos del lugar santísimo y pasamos al lugar santo y está el candelero, que representa al Espíritu que da luz. Pero salimos del lugar santo y ¿qué vemos? El altar de bronce, en donde se sacrificaban a los corderos. ¿Y quién está allí? El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. Esta disposición entonces va del oculto a lo visible, va del Padre inaccesible al Espíritu que ilumina y al Hijo que se entregó públicamente. Y por eso se ofrece una descripción más extensa de Cristo, porque Él es quien se acercó más al hombre y en el que se revela plenamente la gracia de Dios. Entonces miren lo sublime del libro de Apocalipsis, porque viene desde allá del lugar santísimo hacia nosotros. Y no se queda solamente en el Señor Jesucristo, sino que en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6, se presentan 6 afirmaciones sobre la gloria de Cristo. Primero, decía, ya lo vimos, ¿quién es? El testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Pero luego se exalta lo que ha hecho, y son 3 cosas también. Nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Entonces no solamente se queda en el altar de sacrificio, sino sale fuera del atrio y nos alcanza a nosotros como el pueblo de Dios y nos bendice con su sacrificio. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, la segunda parte entonces dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, la frase nos hizo reyes y sacerdotes es una cita de Éxodo capítulo 19, versículo 6, que es retomada en 1 de Pedro 2, verso 5 y verso 9. Pero lo interesante de Éxodo 19, 6, para que lo lean después, es que se está hablando en tiempo futuro, es decir, este ideal no se cumplió plenamente como nación, se iba a cumplir, pero en Cristo se ha realizado en el nuevo pueblo redimido. Entonces ya no vamos a ser reyes y sacerdotes, sino nos hizo reyes y sacerdotes, y este texto debe entenderse a la luz de la obra redentora de Cristo y de la doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, que es entrar en la reforma. Por eso es que no creemos en los sacerdotes hoy día. Porque ¿qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que intercede por nosotros. Ahora, Cristo no es un sacerdote, es el sumo sacerdote. Y nosotros somos sacerdotes porque ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales al Señor sin que nadie más allá de Cristo tenga que mediar por nosotros. Podemos acercarnos al trono de la gracia para orar e interceder por otros sin necesidad de que nadie nos dé permiso salvo Cristo a través de su redención. Entonces, por ejemplo, en la práctica, usted no crea que la oración del pastor es mejor que su oración,
Porque aunque es bueno que el pastor ore por usted, usted también debe hacerlo con fe. A veces pasa que ore por mí, pastor, y no oran por ellos mismos porque no tienen la fe suficiente de creer que el Señor les escucha. Y el Señor les escucha, y a los pastores también. Y debemos pedir por oración, pero debemos tener este entendimiento claro acerca de esto. Porque la frase tiene que ver con la reforma, hermanos. Porque la reforma precisamente enseñó que todos éramos sacerdotes y que todo lo que hacíamos lo hacíamos para la gloria del Señor. Por eso ahora como sacerdotes, los creyentes tenemos acceso directo a Dios sin necesidad de mediadores. Cristo es el sumo sacerdote y por medio de él los redimidos se acercan a ese trono. Cada creyente puede orar, cada creyente puede interceder, cada creyente puede ofrecer sacrificios espirituales en su vida diaria de obediencia y adoración. Por eso cuando ustedes vienen en el día del Señor, no es el pastor el que adora al Señor y ustedes a través de él. Somos todos adorando al Señor. Somos todos elevando un sacrificio con nuestros labios, con nuestra alabanza, con nuestra vida, con nuestras ofrendas y con cada una de las cosas que el Señor nos ha permitido en este santo día. Pero también dice que somos reyes. Ahora, los creyentes no poseemos una autoridad política, no está diciendo que debemos ser el magistrado del Estado o que debemos aspirar a ser presidentes o algo así, sino es más bien una dignidad espiritual en unión con Cristo. Entonces, por ejemplo, reinamos porque vencemos al pecado, reinamos porque expandimos el reino de los cielos, reinamos porque resistimos a Satanás y él huye de nosotros, reinamos porque tenemos autoridad espiritual que es manifestada en toda nuestra vida al santificarnos, reinamos porque ese reinado escatológico que compartiremos con él es una realidad hoy en nuestras vidas también. Ese es el sentido de ser reyes. Entonces Cristo es glorioso por quien es, pero también por lo que ha hecho. Su testimonio es fiel, su victoria sobre la muerte es definitiva, su soberanía es universal, su amor redentor ha transformado a su pueblo en una comunidad real y sacerdotal para la gloria de Dios el Padre. Y entonces, mis hermanos, por eso del trono a nosotros podemos en cuarto lugar llegar a la conclusión gloriosa del saludo. Y es que nuestro texto al final dice: a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La conclusión de esta presentación, mis hermanos, se encuentra allí. Y esto se le llama una doxología, es decir, es reconocer al Señor, es alabarlo, es expresar con palabras lo magnífico de sus atributos, de sus características, de su ser, de sus obras. Entonces, teológicamente se le llama así, es el clímax, en este caso, por ejemplo, de una oración, de una lectura, pero es el clímax del saludo que el Señor está teniendo en este texto. Es lo más alto, llega al punto al que quería llegar, a un Cristo exaltado, a un Dios exaltado, a la gloria solamente a su nombre. Se revela su persona, se revela su obra, se revela el remitente y la única respuesta adecuada es la adoración. La única respuesta adecuada es la alabanza. Y Juan entonces dirige esta exhortación a creyentes que están siendo perseguidos y afligidos. Y lo que los llama es a rendir alabanza a Jesucristo. Alaben al testigo fiel, alaben al primogénito de los muertos, adoren al soberano de los reyes de la tierra, alaben al que nos amó, alaben al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, alaben al que nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios, porque por eso es que pertenece a Él toda la gloria, todo el imperio y todo el dominio. Así que la conclusión de este saludo es nuestra respuesta, una respuesta que debe ser en adoración sincera y rendida, darle gloria con nuestras palabras y dominio en nuestras vidas. Reconocemos su señorío, mis hermanos, no solo como una verdad doctrinal, sino como un llamado a la sumisión total y al servicio constante. No hay límites en el tiempo, no hay reservas en la entrega. Todo le pertenece a Él, le pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y esta alabanza, mis hermanos, es una respuesta completa que abarca gratitud,
que abarca obediencia, que abarca adoración permanente, no solamente en esta vida, sino por siempre. A Él pertenece toda la gloria. Él es digno de toda adoración, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Este libro, mis hermanos, de Apocalipsis, nos va a anunciar un conflicto. Y ese conflicto va a ser el conflicto espiritual entre la iglesia y Satanás. Pero al iniciar con esta visión gloriosa de Cristo que acabamos de ver, Juan asegura a sus lectores que la victoria ya ha sido garantizada, que no hay que temer. Nos anuncia lo que viene, que es difícil, pero aunque el pueblo de Dios enfrentará oposición, persecución y pruebas, puede avanzar con la certeza de que el Dios Trino está de su lado. No confiamos en nuestros propios recursos, ni en la fuerza humana, ni en la inteligencia del hombre, sino en la gracia y paz que proceden del Padre, del Espíritu y del Hijo, de ese Dios soberano que pelea por nosotros y que su victoria está asegurada y es nuestra victoria. Y por eso debemos luchar la buena batalla de la fe con firmeza y esperanza. No se trata de una lucha incierta, sin ningún propósito. No se trata de ¿para qué hago esto?, sino de una guerra en la que la victoria ya ha sido declarada por causa de Cristo. Y solo resta que perseveremos con fidelidad, que implementemos esa victoria en este conflicto, que elevemos nuestra mirada al Señor y no hacia los medios humanos, que descansemos en el Dios Trino que está con nosotros y por nosotros. Y si nos enfocamos en Él, encontraremos fuerza para resistir y avanzar con confianza, aún en medio de las tribulaciones, de las tristezas y del dolor. Así que Juan, mis hermanos, exhorta a la iglesia a mirar a lo alto, a mirar al trono celestial, a mirar ese templo celestial en donde está el Padre inaccesible, pero ha querido comunicarse con nosotros, en donde está el Espíritu que nos ilumina, el Cristo que ha dado su vida a favor de nosotros. Y lo que debemos hacer como conclusión es dar gracias a Dios por esta revelación que nos recuerda quiénes somos y qué hemos recibido en Cristo mientras peleamos la buena batalla de la fe. El libro de Apocalipsis, dice un pastor, comienza con una nota de triunfo. La victoria no es un anhelo o un deseo, ni una posibilidad, es una certeza basada en la persona y obra de Jesucristo. Y esta realidad transforma la manera en que enfrentamos el conflicto espiritual. No luchamos como quienes esperan vencer, sino como quienes ya han sido hechos más que vencedores en Cristo. Así que, mis hermanos, en conclusión mía, ya que este libro es dirigido a la iglesia, tengamos en alta estima a la iglesia del Señor, hermanos. Tengamos en alta estima al pueblo del Señor. La iglesia es la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, les aseguro, no existe el cristianismo sin iglesia. Y en Apocalipsis se hace evidente, Cristo no le habla a creyentes aislados, Él le habla a congregaciones que son sus candelabros, como vamos a ver posteriormente, que son la luz en medio de la oscuridad. Ahora, por eso, valoremos nuestra iglesia local, hermanos. Participemos con gozo en las reuniones, oremos unos por otros con intención, sirvamos en los ministerios que están disponibles, animemos a los hermanos que están desanimados, exhortemos a los hermanos que andan pecaminosamente. Una iglesia viva no es la que tiene muchas actividades, juegos, retiros, sino la que ama con verdad y que se edifica mutuamente en ese amor. Hermano, la novia de Cristo debe estar preparada y vestida de esperanza, santidad y justicia. No basta con esperar el cielo, debemos vivir como ciudadanos del cielo ahora, con una fe activa y obediente, y esta preparación no es pasiva, es una vida rendida al Señor. Mis hermanos, si nosotros de verdad tuviéramos en alta estima a la iglesia, como este libro nos lo dice,
no llegaríamos tarde a las reuniones, hermanos. ¿Por qué llegan tarde, hermanos? ¿Por qué llegamos tarde? Nos perdemos, nos desconectamos. ¿O por qué nos distraemos tanto? Hay cosas que son justas delante del Señor, el Señor conoce cada caso. Pero no creo que domingo a domingo que estemos llegando tarde sea un caso especial de algo que nos esté pasando, hermanos. Ahí se ve el compromiso. Usted puede decir, yo amo la iglesia, yo amo al Señor, pero sus hechos demuestran lo contrario. Porque si amara al Señor, amaría su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Si usted ama al Señor, amaría sentarse a escuchar lo que el Señor tiene que decir. Si usted ama al Señor, vendría con toda diligencia a adorarle, a cantarle, a leerle y a disfrutar con todo el pueblo del Señor de esa adoración que Él ha demandado. Esto significa también, hermanos, que cuando enfrentamos tentaciones no seguimos diciendo, así soy yo, sino que luchamos con la ayuda del Espíritu. Significa que cuando perdemos algo o a alguien, no caemos en desesperación, sino que nos revestimos de la esperanza futura. Y cuando el pecado es común en nuestro entorno, buscamos ser justos en medio de la injusticia, confiando en que Cristo nos capacita por su gracia y por su paz. Aunque la Iglesia universal, hermanos, es invisible, su expresión visible está en iglesias locales como la nuestra y como esas 7 iglesias. Estas iglesias sostienen una guerra espiritual contra principados y potestades, pero la gracia del Señor no solamente nos salva, sino nos capacita y nos preserva para ser fieles hasta el final. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos sostiene en medio de las tormentas. Cuando uno de nosotros sufre una pérdida, la iglesia debe responder con consuelo, no solo con palabras, sino con su presencia. Cuando alguien está luchando con tristeza, con ansiedad, oramos por él, lo visitamos, le llevamos alimento, ayuda, o un versículo, o le compartimos una reflexión, y cuando enfrentamos oposición por nuestra fe, recordamos que no estamos solos, que tenemos a un Dios y a un pueblo que nos apoya y que camina juntamente con nosotros. Todos estos dones vienen de Dios, hermanos. El Padre nos ama, el Espíritu nos consuela, guía, el Hijo se ofrece por nosotros, y gracias a esa redención ya no son solo los levitas, sino todos los creyentes, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que somos hechos reyes y sacerdotes. Esto también nos llama a algo. Nos llama a proclamar a Cristo no solo desde el púlpito, sino desde nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, aún en las redes sociales. ¿Cómo estamos usando las redes sociales para la gloria del Señor o para nuestra gloria? Que nuestras decisiones reflejen que servimos a un Rey y que nuestra adoración no se limite al domingo, sino que abarque toda nuestra vida, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, cómo administramos nuestro dinero, cómo buscamos la justicia y la verdad. Por eso el resultado de estas verdades debe ser alabanza, gloria y adoración. No adoramos para escapar de la realidad, sino para ser fortalecidos en medio de ella. Adoramos al Dios Trino que ha revelado el misterio de su voluntad en Cristo y que lo ha hecho por medio de su palabra para consolarnos y afirmarnos en la esperanza. Que al cantar juntos, hermanos, lo hagamos con entendimiento. Que al leer la Escritura lo hagamos con hambre de la verdad. Que al vivir el lunes, el martes, el miércoles, lo hagamos como quienes han sido rescatados, lavados y enviados por el Rey de Reyes a dar gloria y honra por los siglos de los siglos. Así que, mis hermanos, del trono a nosotros una salutación gloriosa del Señor para que vivamos en esperanza y fortaleza cada día de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, a ti sea la gloria, a ti sea el imperio, Señor. A ti sea la alabanza por los siglos de los siglos.
Gracias, Señor, por tu palabra bendita que nos fortalece y nos recuerda, Señor. Gracias por Cristo, quien se entregó en ese altar del sacrificio a favor nuestro, Señor. Pero gracias por su resurrección, porque debido a esa victoria es que nosotros proclamamos victoria, es el primogénito de los muertos. Y en esta mañana, Señor, rendimos adoración solamente al Trino Dios. Gracias, Señor, por rescatarnos. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando y que nos guíes en toda verdad hasta que podamos estar perfectamente delante de ti para siempre. Bendice a aquellos, Señor, que no te conocen también, para que te puedan adorar, para que tengas misericordia de ellos, Señor, y que la gracia y la paz que solamente proceden de ti se haga manifiesta no solamente en nosotros, sino en ellos también. Que aquellos que nos escuchan, Señor, que están con nosotros, que después escuchan estas enseñanzas por las redes, Señor, tú uses esta tu palabra para exaltarte y regocijarte de que un pecador más, Señor, se arrepiente. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.